Es momento para dar paso a la conversación sobre esta hoja de ruta de inversión del Gobierno Nacional, según lo tenemos asignado en nuestra agenda, espacio para el que invitamos al escenario al doctor Jorge Iván González, director del Departamento de Planeación Nacional. Le damos una cordial bienvenida, doctor Jorge Iván González. Ya viene entonces para acompañarnos en la presentación de la hoja de ruta de inversión del Gobierno Nacional en este Congreso Colombiano de la Construcción de Camacol 2023. Le damos entonces una cordial bienvenida, director del Departamento de Planeación Nacional. Muy buenas tardes. Quiero agradecerle a Camacol, a Guillermo, la invitación. Para Planeación Nacional es muy satisfactorio poder compartir con ustedes algunos de los temas recientes de discusión en el Congreso, de perspectivas de la planeación y de la inversión en el país, y algunos temas que tienen que ver directamente con el sector de vivienda y agua. Ustedes saben, ayer se aprobaron en las plenarias el presupuesto del 2024. En el Congreso, yo insistí mucho en este cuadro que me parece que marca la preocupación de Planeación Nacional. Por diversas razones históricas, Planeación de manera equivocada se convirtió en una especie de secretaría técnica del Ministerio de Hacienda. Y uno podría decir que entre la concepción de la planeación de Lleras y la forma como planeación fue perdiendo a lo largo del tiempo la visión de largo plazo y terminó convertida en una secretaría técnica del Ministerio de Hacienda, marca un proceso, yo no sé si el término sea correcto, un proceso degenerativo de la planeación. Entonces, ¿qué significa este cuadro? Es un llamado al país, es un llamado a ustedes desde la organización gremial, es un llamado al Congreso para decirles: el presupuesto de inversión no es 99 billones de pesos que se discutieron ayer en plenaria del Congreso. El presupuesto de inversión del país son 224.5 billones de pesos. El plan de desarrollo no se cumple con la ejecución del presupuesto general de la Nación. El plan de desarrollo se cumple con la ejecución del presupuesto global del Estado y con la participación activa del sector privado. Y este es un punto que para mí es crucial. Las metas del plan de desarrollo no son el resultado de la ejecución del presupuesto general de la Nación. Las metas del plan de desarrollo son el resultado
de la ejecución del presupuesto global del Estado en armonía con el sector privado. De lo contrario, no es posible. Cuando nosotros hablamos en educación de 500.000 cupos, estamos pensando en todas las universidades del país. Estamos pensando en una articulación del gobierno nacional con los gobernadores y alcaldes. Estamos pensando en un trabajo conjunto de todo el Estado. Y entonces, esta gráfica parece elemental. Entonces, nosotros estamos diferenciando las inversiones del presupuesto general de la Nación, más lo que hay en el Sistema General de Participaciones, más el Sistema General de Regalías, más los recursos de las ciudades, de Barranquilla, de Cali, de Medellín, de Pereira, de Tunja. Este país, para el 2024, tiene por el lado de recursos públicos 224 billones de pesos. Es una cifra que desde ninguna perspectiva es menor. ¿Cuál es el problema de esta cifra? El problema de esta cifra es cómo integramos a los ministerios, cómo integramos al gobierno nacional con los alcaldes y gobernadores, cómo convencemos a los gobernadores que los recursos del Sistema General de Regalías tienen que apalancar proyectos estratégicos. En los debates de estas 3 semanas en el Congreso, yo lo dije de 1000 maneras. Por favor, no departamentalicemos el presupuesto de inversión. Se lo dije a las bancadas del Atlántico. Si departamentalizamos los presupuestos de inversión, ustedes aquí en el Atlántico no consideran la Petar Canoas como un proyecto de inversión del Atlántico. Cuando departamentalizamos, fragmentamos. Cuando departamentalizamos, sesgamos y no tenemos una visión de conjunto de los grandes proyectos. En planeación tratamos de hacerlo en el Congreso. Yo no soy del todo pesimista, yo creo que algo logramos. Diciendo primero, proyectos de inversión nacionales. Ejemplo, dragado del puerto de Buenaventura, Petar Canoas. Segundo, proyectos de impacto regional en el que articulamos distintos departamentos. Departamentos del eje cafetero y Antioquia. Departamentos del litoral pacífico. Departamentos del Caribe. Tercero, proyectos de inversión locales que tengan algún sentido. No podemos hacer universidades donde no haya estudiantes. Esto puede sonar absolutamente evidente, pero no es tan evidente. No tiene sentido hacer universidades cuando la Nacional, la de Antioquia ya tienen sedes. Ampliemos las sedes de las universidades que ya están. Estos debates, como ustedes saben, son complicadísimos. Entonces, el mensaje de esta agregación de presupuesto es decir, Planeación Nacional no puede seguir manejando el presupuesto general de la Nación como lo hace Hacienda. La función de planeación no es esa. Y quiero introducir este otro tema, que conversando con ustedes, conversando con Guillermo,
al país se le ha olvidado que estamos viviendo las consecuencias en materia fiscal de la pandemia. Yo he titulado esta gráfica "La pandemia fiscal". En los cálculos que nosotros hacemos, el PIB rebotó y el PIB ya está creciendo otra vez. Pero los impactos fiscales de la pandemia para el 2024 son, no encuentro otro término para decirles, son brutales. El aumento del servicio de la deuda, entre el 2023 y el 2024 fue de 20 billones de pesos. Solamente el aumento del servicio de la deuda. Uno de los desesperos que nosotros tuvimos estos meses discutiendo el presupuesto es: no podemos permitir que el servicio de la deuda sea mayor que la inversión. El día en que en el país el servicio de la deuda sea mayor que la inversión, sencillamente estamos condenados. En la primera versión del presupuesto 2024, el servicio de la deuda era mayor que la inversión. Con los ejercicios que se hicieron con Hacienda, con el Congreso, logramos que la inversión pasara a 99 billones de pesos y que pudiéramos reducir el servicio de la deuda. Pero ¿cuál es el problema? Que en el 2025 podemos tener un servicio de la deuda superior a la inversión. Y ese día, desde el punto de vista de crecimiento, estamos perdidos. Entonces, el primer componente de lo que yo llamo pandemia fiscal es un aumento en un año de 20 billones del servicio de la deuda. Asumir el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, otros 20 billones de pesos. Y la llamada opción tarifaria, 5.5 billones de pesos. Este gobierno se encuentra entonces con un compromiso post-pandemia de 45.5 billones de pesos. La idea de este cuadro no es decir el gobierno de Duque se equivocó. La idea de este cuadro es decir, durante el gobierno Duque hubo unos compromisos por COVID, unos compromisos enormes por pandemia que desde el punto de vista fiscal tienen repercusiones de varios años. ¿Y esto para qué sirve también? Para decir, mire, a pesar de todo, a pesar de estas dificultades, tenemos el nivel de inversión más grande desde el 2002. 99.9 billones de pesos, que representan el 6% del PIB. A veces se dice que este gobierno es irresponsable desde el punto de vista fiscal. Pero cuando ustedes miran la gráfica anterior o el slide anterior y miran yo creo que sí podemos decir, este gobierno, el Congreso, ha hecho un esfuerzo enorme por responder por la pandemia fiscal y por garantizar un volumen de inversión sin precedentes. Y vuelvo a decir, un volumen de inversión del presupuesto general de la nación. Si trabajamos conjuntamente, si logramos que los gobernadores y alcaldes se articulen, podemos ejecutar de manera armónica
224 billones de pesos. Planación Nacional está haciendo un esfuerzo enorme con el Banco Mundial para recoger las experiencias de los alcaldes y gobernadores que ahora terminan. Creo que todos nosotros somos conscientes la experiencia y la sabiduría de los alcaldes y gobernadores que terminan es maravillosa. Y con ellos estamos haciendo una preparación para una transición hacia los gobernantes futuros, un trabajo grande que estamos haciendo con ESAP y otras entidades del gobierno. Y el mensaje que Planación quiere transmitir es este: 227 billones de pesos los tenemos que ejecutar de manera armónica. Un gobernador no puede decir: la Mojana es un problema del gobierno nacional, porque mi problema es el Coliseo o es la vía terciaria. La Mojana es un problema nacional. ¿Cómo logramos esa articulación? Esta es la distribución sectorial, otra vez, del presupuesto del gobierno, del presupuesto general de la Nación. Hay un compromiso por una reactivación. De alguna manera hemos dicho, este gobierno es un gobierno keynesiano. ¿En qué sentido es keynesiano? Recuperemos la importancia que tiene el Estado en el impulso al sector privado. No es un gobierno que esté desconociendo al sector privado. Y creo que en estas organizaciones gremiales es muy importante insistir en esto. El Plan de Desarrollo tiene 373 artículos. Esta mañana, en un foro sobre confianza inversionista, yo decía: díganme, de los 373 artículos del Plan de Desarrollo, ¿qué artículo, uno solo, que amenace la inversión privada? Y si acaso lo encuentran, no es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad del Congreso. Si acaso lo encuentran. Entonces, ¿creemos en la institucionalidad colombiana? ¿Creemos en lo que hizo el Congreso? ¿Creemos en los 373 artículos del Plan de Desarrollo? Entonces, ¿por qué se afirma que no hay una armonía con el sector privado? Creo entonces que este es un punto que vale la pena considerar. Y entonces, desde esa perspectiva keynesiana, el sector que más impulso va a tener es el sector de transporte, el sector educativo, el sector de agricultura, el sector de minas y energía y el sector de vivienda. No menciono los sectores sociales, pensando más en términos de formación bruta de capital. En alguna ocasión lo discutíamos con Guillermo en otra reunión con Camacol. Este gobierno no ha optado por un sector líder, como lo hizo el Plan de Desarrollo de las 4 estrategias, en que claramente opta por la vivienda como sector líder. Este Plan de Desarrollo propone crear condiciones de infraestructura y sociales que permitan un ambiente amable para el desarrollo de la actividad privada. Estos días estamos discutiendo el COMPES de reindustrialización,
les pido, les solicito, los invito, las invito a que participemos en la definición de los lineamientos de ese COMPES de reindustrialización. Nosotros somos conscientes que es una tarea enorme, que toma tiempo, que no lo vamos a lograr ni en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 4 años. Pero que sí podemos ir creando los elementos básicos para cambiar una estructura productiva fundada en gran parte en la economía extractiva. En materia de transporte, simplemente un cuadrito. Primero quiero llamar la atención sobre esto. Fíjense en que hay 3 transformaciones del plan de desarrollo en donde está el transporte. Una de las peleas, de las discusiones nuestras en la elaboración del plan de desarrollo fue decirle a los ministerios, fue decirle a los sectores, no sectorizamos, no departamentalizamos. Fue una pelea desde que comenzamos el plan de desarrollo, no sectorizamos, no departamentalizamos. Hacemos proyectos que tengan perspectiva estratégica. Y por eso el tema de transporte aparece en 3 transformaciones de manera especial: en la transformación de derecho humano a la alimentación, en la transformación que tiene que ver con la transición hacia la economía verde y en la llamada convergencia regional. Uno de los indicadores, nosotros pusimos en el plan de desarrollo 51 indicadores. El plan de desarrollo de Duque tenía más de 1000 indicadores. Nosotros estamos trabajando con 51 indicadores. Y ahora que empezamos el trabajo con alcaldes y gobernadores, les vamos a decir los 51 indicadores del plan de desarrollo deben estar en todos los planes locales de alcaldías y de gobernaciones. Algunos de esos indicadores que nosotros llamamos de primer nivel, está el tema de transporte fluvial, pasar de 12 instalaciones portuarias a 117, está el tema de reducción de toneladas de CO2, está el tema de la disminución del costo logístico en las ventas. Uno de los temas que yo he discutido, que hemos discutido con el sector empresarial, es miremos la geografía como un elemento fundamental de productividad. Es decir, para cualquier empresa, los costos de transporte, las distancias deben introducirse de manera sistemática en la evaluación de productividad y competitividad. Esto parece muy bobo, pero en las discusiones que nosotros hemos tenido con el Comité de la Regla Fiscal, con el Ministerio de Hacienda, la pregunta es ¿por qué el PIB potencial lo estamos calculando sin geografía? Para quienes son economistas, el PIB potencial lo estamos calculando con una función Cobb-Douglas, en donde los factores de producción primarios son stock de capital y número de trabajadores. En la función de producción Cobb-Douglas, con la que estimamos el PIB potencial, con la que estimamos el marco fiscal de mediano plazo, hay 2 problemas. Primer problema, no hay geografía, no hay recursos naturales, por lo tanto no hay costos de transporte, por lo tanto no hay distancias. Segundo problema, es una función que no reconoce los rendimientos crecientes de las ciudades. La función de producción Cobb-Douglas tiene rendimientos decrecientes de los factores. Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá, Pereira, Manizales generan rendimientos crecientes a escala. La función de producción no es una función cóncava. La función de producción, cuando hay rendimientos a escala, es una función exponencial. Por lo tanto, el PIB potencial adquiere otras características completamente distintas si introducimos la geografía. Obviamente nosotros
en los indicadores no podemos poner la sofisticación de la función Cobb-Douglas. Y entonces lo que hemos dicho es, en la estructura de costos de las empresas, reduzcamos el tema, introduzcamos como un factor de costo el tema de distancias, el tema logístico. Y por eso incluimos ese indicador. Con respecto a la vivienda, entonces, hemos dicho primero, la posición de planeación ha sido clarísima, lo dijimos en el Congreso. Conversamos esto con Guillermo 1000 veces. Planeación tiene clarísimo que el sector vivienda es fundamental. Planeación tiene clarísimo que si nosotros no dinamizamos la vivienda, vamos a seguir con un PIB relativamente bajo. En el marco fiscal de mediano plazo, que nosotros no lo cambiamos, tenemos una senda de crecimiento lineal de 3.2% del PIB anual. A mí me dicen, ¿por qué en el plan de desarrollo no modificamos la senda de crecimiento que tiene el marco fiscal hasta el 2030? De 3.2% de crecimiento del PIB, que es un crecimiento mediocre. Nosotros hubiéramos querido que todas estas discusiones fueran cíclicas en el sentido keynesiano. Pero por la forma como hacemos las proyecciones, nosotros linealizamos. Y cuando ustedes miran el marco fiscal de mediano plazo, pues tenemos en 10 años un crecimiento del 3.2% del PIB. Y a mí me dicen, ¿por qué no pusieron más? Porque no hemos construido unas dinámicas cíclicas en donde, digamos, el déficit de hoy es mayor crecimiento futuro. Pero reconocemos y aceptamos que la vivienda es sustantiva. ¿Qué hemos logrado? Que de todas maneras la inversión para el 2023 en el sector es de 5.9%, de 5.9 billones de pesos, de 6 billones de pesos, que en materia de funcionamiento estamos hablando de 3.8 billones. Ahora ustedes saben que este sector incluye, además de la vivienda, de la construcción inmobiliaria, etcétera, pues todos los temas asociados con agua, saneamiento. Pero fíjense que esta dinámica es importante. Ahora, cuando usted compara con otros sectores, agricultura, en la agricultura estamos hablando de 8.5 billones de pesos. La posición de este gobierno ha sido clara: agricultura, educación. Y entonces el aumento que ha tenido la inversión en la agricultura es un aumento colosal frente a lo que había sido la agricultura en otros años. Ahora, ¿cuál es el reto? ¿Cómo conjugar la Agencia Nacional de Tierras, la compra de tierras, con la Agencia de Desarrollo Rural? ¿Cómo lo combinamos con las vías? ¿Cómo lo combinamos con los temas enredadísimos de asistencia técnica y crédito? Pero esta primera gráfica, pues uno podría decir, es relativamente optimista. Ahora, como yo sé que gran parte de la discusión tiene que ver con el tema de subsidios, entonces, pues tenemos 40.000 subsidios. Estos datos
pues siempre se pueden volver a mirar. Mañana viene la ministra y cobertura a la tasa 21.000. Entonces, ¿qué pasa con planeación? Pues nosotros decimos, mire, es loco que tengamos unas tasas de referencia de 13.25. Por dicho, una de las preocupaciones nuestras es cómo logramos que la política monetaria y la política fiscal estén articuladas. Cuando tenemos unas tasas de referencia del Banco de la República de 13.25, pues esto afecta el resto de la dinámica económica. Estos días discutíamos con los colegas del banco. La inflación nuestra es una inflación de demanda de tipo keynesiano, o la inflación nuestra es una inflación de oferta. El Banco de la República sigue operando como operaba en los años 70, con la lógica de los años 70, la función friedmaniana de estabilidad de la demanda de dinero. Y entonces Friedman decía, por aquellos años, tenemos necesidad de bancos centrales independientes que controlen la demanda de dinero. Y usted podía manejar más o menos M1, podía manejar más o menos M2, pero en el mundo de hoy, ¿usted puede controlar M1? Aún, si usted controla M1, el problema es M1. O el problema son los derivados de derivados. Cuando Friedman estaba hablando, Friedman no había vivido la ruptura de Nixon, de la convertibilidad oro-dólar. Después de la ruptura de Nixon, el mundo financiero se convirtió en una burbuja. ¿Cuál es la función de los bancos centrales hoy? El Fondo Monetario acaba de sacar un artículo maravilloso diciendo, mire, la inflación no es una inflación de demanda de dinero. Unos de los responsables de la inflación son las grandes corporaciones que, ejerciendo un poder de markup sobre los costos, se están apropiando de excedentes desproporcionados. Amazon, Google. Y entonces, como no bajan los excedentes, como no ajustan los precios a los costos, están generando inflación. No lo dice Petro, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si la inflación tiene causas estructurales asociadas a la oferta y asociadas al markup sobre costos, ¿por qué seguimos insistiendo en que el problema es tasa de interés? Y lo planteo aquí porque todos sabemos lo que significa esto en términos de financiación de la vivienda. Y entonces, claro, en la gráfica hay un descalce evidente entre las coberturas a la tasa y los subsidios. Y un descalce que se va prolongando a lo largo del tiempo. Este es un problema estructural, este es un problema complicadísimo, y en donde obviamente ustedes y nosotros tenemos que tratar de encontrar soluciones. A mí me dicen, ¿cuál es la solución de planeación? Yo digo, la solución no es de planeación, es de todos nosotros. Frente a problemas complejos, planeación no puede tener una explicación simple. Frente a problemas complejos, entre todos tratamos de encontrar soluciones que nunca pueden ser simples. Entonces creo que este es un tema central
que a ustedes les preocupa, que a nosotros nos preocupa y que puede tener impactos en la dinámica de la economía en el próximo año y en el 2025. Y entonces creo que el objetivo de estas reuniones es que planteemos los problemas y los discutamos. Nosotros siempre hemos dicho en Planación, aceptamos y respetamos la independencia del Banco Central, pero es que en esta materia, en la materia de financiación verde, estamos en mora de repensar cuál es la misionalidad de los bancos centrales. Y no lo digo yo, lo dice el Banco de Pagos Internacionales, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Y para terminar y respetar el tiempo, el tema de PETARS, el tema de proyectos estratégicos. Hay unos proyectos priorizados, PETAR Canoas, Manizales, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Neiva, que suman 6.9 billones de pesos. Cuando reúne con nosotros en Planeación la bancada de Risaralda, le digo, obvio, que la PETAR de Pereira es fundamental. Desde la perspectiva del Plan de Desarrollo y Ordenamiento del Territorio alrededor del agua, obvio. Cuando reúnen con nosotros el gobernador del Magdalena y la alcaldesa de Santa Marta, no tiene ningún sentido. Es inaceptable que Santa Marta no tenga un buen acueducto. Pero ¿por qué el Congreso no prioriza? Son 6.9 billones de pesos. Pero estamos con un horizonte de 2030. Yo les hago a ustedes la pregunta, pues es una pregunta que yo me hago. ¿Cuál es la gran paradoja de política pública? Que frente a problemas evidentes no tomamos soluciones. Nadie necesita una inteligencia suprema para entender que si usted no descontamina los ríos, el costo marginal es creciente y que usted los tiene que descontaminar. Hay cosas en la vida que usted no tiene que hacer si no las hizo. Yo iba a salir a montar en bicicleta hoy, llovió y me dio pereza salir a montar en bicicleta, ya. No monté en bicicleta. Iba a almorzar con Guillermo, se nos da el almuerzo, no almorcé con Guillermo. Ahora, si yo tengo que descontaminar el río, si no lo descontamino hoy, lo tengo que descontaminar mañana. ¿Y cuál es la diferencia entre descontaminarlo hoy o mañana? Que el costo en el margen es exponencialmente creciente. ¿Por qué, si eso es evidente, este Congreso no es capaz de decir de los 224 billones de pesos, 21 billones es para que todas las PETAR estén al día? Ese es el cálculo que nosotros tenemos en Planación. Vuelvo a la primera gráfica, 224 billones. Y las PETAR son 21 billones. Y como está en el plan de desarrollo, y como quedó aprobado en el presupuesto del 2024, estamos hablando de 6.9 billones en un periodo que no es inmediato. Pregunta de política pública. ¿Por qué frente a lo evidente seguimos siendo miopes? ¿Por qué este país no es capaz de decir, punto 1 de los presupuestos de inversión del 2024, resolver el problema de contaminación de todos los ríos del país?
¿Por qué no somos capaces? Si estamos hablando de 224 billones de pesos de inversión. La angustia de uno en este oficio de planeación es que estos mensajes, que pueden parecer evidentes, son casi imposibles de concretar. Ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali se niegan a cobrar por congestión. Es evidente, es absolutamente claro. No hay ninguna duda que una ciudad como Bogotá no puede aguantar 130.000 carros nuevos año porque no hay espacio. Pero tampoco lo aguanta San Francisco, tampoco lo aguanta Los Ángeles. ¿Por qué no castigamos el carro privado? ¿Por qué no cobramos por congestión? ¿Qué estamos esperando? ¿Que el costo siga creciendo de manera exponencial? A veces nos enredamos con modelos sofisticados y a veces creemos que las decisiones las tenemos que tomar con sistemas de prospectiva enredados. Pero ¿por qué no descontaminamos los ríos ya? ¿Por qué no castigamos el carro privado ya? ¿Por qué no tomamos decisiones que son evidentes ya? Y la angustia de planeación es que usted sabe que tiene que hacer eso, pero encuentra una institucionalidad que sectoriza, una institucionalidad que departamentaliza y una institucionalidad que aumente el número de entidades. Y esta es una frase de 30 segundos. Cada día fragmentamos más, cada día negamos más categorías universales como la categoría de ciudadano, y entonces hay que darle plata a los campesinos. Hay que darle plata a los indígenas, pues los indígenas del Cauca son distintos a los indígenas de la sierra y son distintos a los indígenas de la Guajira. Hay que darle plata a los afros, pues los afros del Caribe son distintos a los afros del Pacífico. Hay que darle plata a la comunidad LGBTI, pero las lesbianas no tienen la misma cosmovisión que los gays, ni que los gays tienen la misma cosmovisión de las trans. Y vamos fraccionando, vamos rompiendo. Cuando usted suma sectorización, departamentalización, identidades que siguen aumentando de manera dramática, cada identidad pidiendo recursos especiales, cuando usted a eso le suma el absurdo de porcentajes fijos en normas constitucionales, pues sencillamente la institucionalidad del país no está hecha para hacer planeación. La planeación exige una condición elemental que es la decisión discrecional y no el sometimiento a reglas absurdas. ¿A quién se le ocurrió que el 10% de las regalías tiene que ver para ciencia y tecnología? ¿Y a quién se le ocurrió que el 7% tiene que ver para paz? ¿Y por qué metemos eso en una norma constitucional? Le estamos diciendo al país, no se puede hacer planeación. Estamos negando la capacidad discrecional, la capacidad de discutir cada año cuáles son las prioridades. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias a usted.